La historia de México entre los siglos XIX y XX estuvo marcada por una serie de procesos políticos, sociales y económicos que transformaron por completo la forma en la que el país se organizaba y se relacionaba con el mundo. El primer gran acontecimiento en este periodo fue la independencia, que ocurrió entre 1810 y 1821. Todo comenzó con el famoso Grito de Dolores, encabezado por Miguel Hidalgo, quien llamó al pueblo a levantarse contra el dominio español. La independencia no surgió de un día para otro, tuvo causas muy claras, como la enorme desigualdad entre españoles y mexicanos, el dominio económico y político que ejerció España y la influencia de ideas liberales que circulaban por el mundo y promovían la libertad, los derechos de las personas y la idea de que los pueblos podían gobernarse por sí mismos. Después de 11 años de lucha, México finalmente se convirtió en un país independiente. Pero eso no significó que los problemas se terminarían. Al contrario, apenas comenzaban un largo proceso de reorganización nacional. A mediados del siglo XIX surgió un movimiento muy importante llamado liberalismo. Esta etapa buscaba modernizar a México y dejar atrás las estructuras antiguas que impedían su desarrollo. Aquí se aplican las leyes de reforma, que separaron a la Iglesia del Estado, permitiendo que el gobierno tomara decisiones sin intervención religiosa. También se prolongó la Constitución de 1857, un documento muy avanzado para su época, que defendía derechos como la libertad, la desigualdad ante la ley y la educación laica. Los liberales querían un país moderno, justo y republicano, pero sus ideas chocaron directamente con la de los conservadurismos, lo que provocó guerras, conflictos y tensiones que duraron muchos años. Durante este mismo tiempo, México enfrentó invasiones extranjeras que afectaron seriamente su estabilidad. La primera fue la guerra con Estados Unidos, entre 1846 y 1848, donde México terminó perdiendo más de la mitad de su territorio. Años después ocurrió la intervención francesa, en 1862 y 1867, en la que Francia intentó imponer un imperio de México y colocó a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Aunque este gobierno no duró mucho, esas invasiones debilitaron al país y lo dividieron políticamente, haciendo difícil su avance. Mientras todo esto ocurría, surgían también importantes movimientos sociales. Obreros, indígenas, campesinos e incluso mujeres comenzaron a organizarse para exigir mejores condiciones de vida, acceso a tierras, salarios justos y derechos laborales. Estas luchas reflejaban el profundo malestar que existía entre la población, ya que gran parte de la riqueza estaba concentrada en pocas manos y la mayoría vivía con carencias. Estas desigualdades se hicieron más fuertes debido a un grave problema agravio. Muchas comunidades indígenas perdieron sus tierras tradicionales, lo que aumentó la pobreza y la explotación. Todo esto creó un ambiente de tensión que más tarde explotaría con fuerza en la Revolución Mexicana. En 1876 comenzó una etapa llamada el Porfiriato, que duró más de 30 años bajo el mandato de Porfirio Díaz. Durante este periodo México experimentó un crecimiento económico impresionante y una gran modernización. Se construyeron vías de tren, fábricas, puertos, telégrafos y sistemas que conectaron al país como nunca antes. Sin embargo, esta modernización no benefició a todos por igual. Mientras las élites se enriquecían, los trabajadores enfrentaban largas jornadas, bajos salarios y casi nulas libertades. Los campesinos perdían tierras, la presión aumentaba y la democracia prácticamente no existía. La estabilidad del porfiriato tenía un costo muy alto. El descontento social creció tanto que terminó provocando el estallido
de la Revolución Mexicana en 1910. La Revolución Mexicana fue uno de los movimientos sociales más importantes de la historia del país. No fue una lucha simple, sino un conjunto de levantamientos encabezados por diferentes grupos con ideas diversas. Los modernistas buscaban democracia. Los zapatistas, liderados por Emiliano Zapata, exigían tierra y justicia para los campesinos. Los villistas, con Pancho Villa, querían mejorar las condiciones del norte del país y combatir los abusos del poder. Mientras que los constitucionalistas trabajaron por reorganizar el gobierno. Después de años de conflicto, sacrificio y cambios profundos, en 1917 se promulgó la nueva Constitución, que estableció derechos laborales, educación pública, reparto agrario y bases para un país más justo. Muchos de estos derechos siguen vigentes hoy y forman parte de la esencia de la identidad mexicana. Todo esto sucedió dentro de un contexto mundial muy importante. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, las potencias extranjeras expandían sus territorios a través del imperialismo. La industrialización avanzaba muy rápido y los países se transformaban por completo. México también fue influenciado por estas tendencias globales. El Porfiriato buscó modernizar el país siguiendo modelos europeos y estadounidenses. Y la enorme desigualdad de género fue parte del impacto de estos procesos. Además, la Primera Guerra Mundial ocurrida en 1914 y 1918 provocó cambios económicos y políticos que afectaron al mundo entero, incluido México, que tuvo que reorganizarse para adaptarse a la nueva realidad global. Todos estos procesos juntos moldearon la identidad mexicana tal como la conocemos hoy. Desde entonces, México ha mantenido una lucha constante para la justicia social, los derechos humanos, la igualdad y la democracia. También explicaban problemas actuales como la desigualdad económica, los conflictos de tierras, la migración, la corrupción y la necesidad de fortalecer nuestras instituciones. Comprender esta historia permite entender que México es un país que ha enfrentado enormes desafíos, pero que también ha demostrado una gran capacidad de resistencia, cambio y transformación.